למנצח אל שושנים עדות לאסף מזמור רועי ישראל. Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a Despertar a la Torá. Hoy quiero presentarles a mi amado hermano Alessur Cabeza Pérez. Alessur, Shabbat Shalom, mi hermano. Shabbat Aunque Shalom, no es Shabbat, sí. pero bueno, para nosotros Ya estamos entrando. Quiero darte la bienvenida, mi hermano, al programa porque vamos a tocar un tema bastante interesante que no es muy usual en las redes sociales, pero el Eterno pues nos ha permitido hacer este estudio y vamos a hablar de él. Quiero brevemente hablarles un poco de mi hermano. Él pertenece a Yeshivat Shuvu, es una universidad en línea fundada por israelitas mesiánicos, son judíos de nacimiento que encontraron al Mesías. Entonces estamos estudiando ambos en esta universidad, Yeshivat Shuvu, y también somos parte de la comunidad Ahavat Ami, que es por amor a mi pueblo, bajo la administración del rabino Shapira y el resto del concilio que trabaja con él. Entonces queremos entrar en este tema que hemos estado estudiando bastante, amado hermano, y me interesa que el pueblo, los oyentes allá afuera, comprendan qué significa este tema para que no salga de contexto como está saliendo en las redes sociales. Y es un tema bastante contundente y vamos a hablar hoy de nuestra perspectiva de lo que estamos viendo sobre lo que es un Netzerim, que son un nazareno. A Yeshua se le dijo que es un nazareno. Entonces queremos entrar en la perspectiva hebrea. Vamos a ver la óptica de los sabios, vamos a hablar de los sabios, vamos a hablar de Roma, cuál es la óptica de Roma sobre los nazarenos y qué es lo que está pasando en estos tiempos. Esto es un tema y voy a necesitar tu ayuda cuando estoy hablando en español, porque aquí en Miami, Florida, hablamos un español mezclado con inglés. Sí, no te preocupes. Y bueno, el punto es esto. Es un tema bien complicado. Y lo que vamos a hablar viene de nosotros, de nuestra parte. Tomamos responsabilidad para todo lo que nosotros hablamos ahorita. Así es. Claro, estamos bajo la autoridad de la organización que mencionaste. Correcto. Y siempre respetamos nuestras autoridades. Así es. Y con eso vamos a hablar lo más posible dentro lo que es permitido a nosotros comunicar sobre este tema, que realmente queremos traer una rectificación a lo que está sucediendo en el mundo hispano, en lo que es el movimiento mesiánico, raíces hebreas, que realmente son dos diferentes grupos, pero para el propósito de nuestra conversación lo vamos a incluir todo como un junto. Los que desean conectar Yeshua con la Torah. Así es, hermano. Y algo muy importante que queremos transmitir a todos nuestros oyentes es que sepan que lo hacemos con amor, Amén, con mansedumbre, con respetos a todas las otras organizaciones que difieren de lo que vamos a enseñar. Pero vamos a usar varios testigos. Vamos a usar la palabra, la Torá escrita. Vamos a usar las palabras de los sabios. Vamos a usar historia de Roma. Entonces, no hay manera de no ver que esto es lo que nosotros estamos presentando, es legítimo, no es simplemente una óptica personal o profesional nuestra. Así es que vamos a entrar al tema, ¿qué te parece? Y queremos hablar hoy sobre lo que son, qué son los Netzerim. Lo que llaman nazarenos. Correcto, gracias hermano por la corrección, lo que llaman los nazarenos. Es un movimiento que se está escuchando mucho en estos tiempos y lo que queremos es poder enseñar al pueblo allá afuera, especialmente como dijo usted, mi hermano, el pueblo hispano, que se prepare con información. Tenemos que indagar siempre porque tenemos que saber qué se está enseñando en todo momento y todo tiene que ser filtrado por la palabra. Y brevemente solamente quería mencionar que nuestra intención no es atacar un movimiento. Es que hay dos movimientos generalmente. Un grupo diferentes grupos que se llaman de una manera u otra conectado al movimiento de los nazarenos originales, y otro movimiento que veamos que se llaman efraimitas. Gente que piensan o se imaginan que son literalmente de tribus perdidas y pretenden ser parte de un tribu. Y es por eso que creen que quieren venir a regresar a la Torah. Correcto. Entonces lo que nosotros estamos clarificando, ¿qué es
es la palabra netzer o netzerim, nazareno o nazarenos. ¿Qué significa en el hebreo bíblico? ¿Qué fue la perspectiva de los sabios de Israel, quienes fueron entregados a la Torá en su idioma? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué fue la perspectiva de Roma, los que son realmente responsables de toda doctrina del cristianismo que se aparta de la Torá? ¿Y qué dice sobre todo la Torá que está escrito? ¿Y qué dice el pacto renovado? ¿Qué dice Moshiach y sus emisarios? Eso es muy importante. Así que vamos a ver diferentes ópticas. Vamos a entrar primeramente en la óptica de los sabios, los que estaban, y vamos a ver varias ópticas, y vamos a ver qué es lo que nuestros hermanos dicen, ya sea a favor, ya sea en contra. Lo que queremos enseñar es lo que realmente es una definición de un netzerim. ¿Quiénes son estas personas de acuerdo a la historia, de acuerdo a la escritura? Yeshua es llamado un netzer. Así que es bien importante. Y como dijiste antes, estamos usando diferentes testigos. La Torá dice que tenemos que tener más de 2 testigos, 2 o 3 testigos. Donde tenemos diferentes testigos, tenemos que tener referencia. En muchos casos, cuando escuchamos gente que creen que son efraimitas, inventan un hebreo falso, un hebreo paleo, tienen varios diferentes nombres y realmente no saben hebreo. En el otro caso, en el caso de los que creen que son nazarenos, buscan el griego, buscan por fuentes seculares y realmente, aunque tratan de vestir como judíos, no están investigando qué dicen los sabios. Así es. No es decir que vamos a estar de acuerdo con los sabios en todo, porque obviamente en este caso están hablando en contra de los nazarenos. Así es. Pero todavía los amamos y los apreciamos, igual como Yeshua mismo amó a su pueblo. Así es. Nosotros aquí no somos un grupo de efraimitas de reemplazo, nazarenos de reemplazo. Nosotros apoyamos 100% al pueblo judío, correcto, aunque creen en Yeshua o no, porque seremos un pueblo y somos un pueblo en los ojos del Eterno. Así es. Y entonces eso sería algo bien importante, diferenciarnos de muchos de estos grupos que realmente están enseñando un nuevo reemplazo disfrazado con kippah, disfrazado con supuestamente observancia de la Torah. Estoy de acuerdo, mi amado hermano, y como usted dice, necesitamos identificarnos que amamos al pueblo de Israel, amamos los sabios. No podemos decir, yo amo a Yeshua y odio al judío. Yo quiero la tierra, exacto, pero están celebrando y haciendo las cosas mal el pueblo judío. No, mi hermano, hay un propósito para todo. Judá está en la tierra, está esperando porque nosotros entremos. exacto, Y así poder ser un solo pueblo, pero tiene su trabajo que hacer nuestros hermanos de Israel, y nosotros también tenemos que hacer nuestro trabajo y hacerlo de una manera en amor, en mansedumbre, en paciencia, los frutos del Espíritu que nos ha dado Amén. el Eterno a través del Ruach HaKodesh en Gálatas 5. Así que nosotros podemos saber de que tenemos que trabajar en esa dirección y trabajar en unidad, no separándonos del pueblo. Los pactos, las promesas, el culto, la Torá fue dada al pueblo de Israel. Amén. Y no ha sido reemplazado y no ha sido Nunca será cortado. reemplazado. Entonces vamos a enseñar por la Escritura qué fue lo que sucedió Amén. históricamente. Comencemos ahora por los escritos talmúdicos. En el Talmud va a hablar en contra de lo que es un netzer, pero nos va a identificar qué son los netzerim. Aquí podemos ver el título y dice así en la Mishnah, en Avot 4.4. Aprendimos en la Mishnah allí, el rabino Eliezer dice: sea persistente para aprender la Torá y sepa que responder ante el hereje. El rabino Yohanan dice: esto se enseñó solo con respecto a un hereje gentil, pero no con respecto a un hereje judío, ya que uno debería responderle. Más aún, si uno responde, se volverá más herético, se asume que su herejía es intencional. ¿Qué me puede hablar de esta parte que hablan nuestros sabios sobre el netzer, hermano? Lo que está sucediendo ahí en ese contexto, y si leemos en completo lo que es la conversación, es que están hablando en cada lugar donde es mencionado el mensajero del rostro del Eterno. Lo que conocen como Mitatrón por muchos de los sabios. Correcto. Es un nombre del ángel del rostro que tiene toda la autoridad del nombre del Eterno. Exacto. Es decir, están diciendo que los
judíos que creían en el Mesías Yeshua, sí, siempre usaban los versículos que hablan como en Shemot 23:20, donde habla que el mensajero de rostro tiene la autoridad de nombre del Eterno. Es un agente. Sabemos que Malach en hebreo, y vamos a hacer un estudio sobre esto en el futuro, significa un agente que es enviado con toda la autoridad de la persona que lo envió. Entonces no es solamente ángeles en el contexto romano, pero sí es un mensajero. Un mensajero agente. Un mensajero agente. Y vamos a ver que los sabios están diciendo que los netzerim, sí, los nazarenos, los seguidores de Yeshua, sí, seguían a Yeshua y entendieron que él era el espíritu de ese mensajero que estuvo en la Torá desde el principio. El que es conocido como el mensajero de rostro. Entonces están diciendo que es mejor no discutir con uno de estos que son judíos. Y que conocen. Reconocieron que eran judíos porque sería posible que pueden enganchar a cualquier persona que habla con ellos. Es porque sabían Torah. Y sabían defender Mashiach a través de la Torah. Excelente. Claro, está muy claro en lo que dice sobre Éxodo 23:20. Ahí nos muestra que el mensajero iba delante del pueblo, iba a guardar al pueblo, iba a introducir al pueblo a la tierra prometida, que lo hizo. Lo hizo porque lo podemos, claro, lo vamos a leer. Éxodo 23:20 dice: He aquí yo envío a mi malach, a mi ángel, delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. En el 21 dice: Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Algo muy interesante, este es el único mensajero que puede perdonar una rebelión. Yeshua no fue catalogado. ¿Cómo es posible de que Yeshua haya dicho en el nuevo pacto diciendo tus pecados son perdonados? Y el pueblo se levantó y dice: ¿cómo es posible? Solamente el Eterno puede perdonar pecados. Y sabemos en 1 Corintios capítulo 10 que Rav Shaul dice que este mismo fue el espíritu del Mesías. Exactamente. Está escrito ahí, está dicho ya en el pacto renovado. Y vamos a hacer un estudio específicamente en esto. Pero lo que queremos asegurar hoy es clarificar qué significa la palabra netzer. Queríamos conectar eso con el estudio, pero vamos a entrar a ese tema más profundo en el futuro. Correcto, seguimos con los sabios. Queremos hablar un poquito sobre lo que es Pardes. En este ejemplo tenemos en el Talmud un ejemplo de 4 sabios que entran en lo que es conocido como el Pardes, el jardín. Y realmente está hablando de los 4 niveles o 4 dimensiones de la Torah. Dicen que uno entra y va a morir espiritualmente. El otro entra, pierde su mente. No sabe cómo aguantar toda la información. Otro entra, pero se enfoca en el mensajero de rostro. Y le llaman a esta persona Ajer. Y otro, el 4, es como Akiva, que era alguien que no era judío de sangre. Su familia convirtió. Y también fue el mismo persona que rechazó los mesiánicos judíos en su generación, pero eso es por otro estudio. Así es. Entonces, queremos ver qué acusaron que hizo Ajer. Exactamente, vamos a ver lo que dice. ¿Qué significa el otro? En la Gemara dice, declaró antes que Ajer cortó los retoños, convirtiéndose en un hereje. Con respecto a él, el versículo dice: no permitas que tu boca traiga tu carne a la culpa. A Eclesiastés 5:5. La Gemara plantea una pregunta: ¿qué fue lo que lo llevó a la herejía? Vio el ángel Mitatrón, del cual hemos estado hablando. El mensajero de rostro que tiene toda la autoridad del nombre del Eterno. Precioso, y sabemos quién es Mitatrón. ¿Quién es Mitatrón, mi hermano? Yeshua. Yeshua, exacto. A quien se le concedió permiso para sentarse y escribir los méritos de Israel. Él dijo: hay una tradición que en el mundo de arriba no hay sesión sin competencia, no hay vuelta atrás ante él, es decir, todos se enfrentan a la presencia divina y sin letargo. Vemos algo muy especial que dice aquí esta porción, dice: al ver que alguien no era el Eterno, estaba sentado arriba.
Quizás Gemara interviene aquí, el cielo no lo permita, hay dos autoridades y hay otra fuente de poder que controla el mundo además de Hashem. Es algo muy precioso ver porque aquí nos estamos dando cuenta que toda autoridad ha sido dado al Mesías. Así es que Él es el Rey de Gloria y dice la Escritura que toda rodilla se doblará. Así es que estamos viendo que hay un paralelismo en los escritos de los sabios y está claramente identificando esto. Eso es en Hagigá 15a y queremos clarificar que Yeshua siempre buscó atraer adoración a su Padre. Entonces es la perspectiva de los sabios que tener mucho enfoque en este mensajero. Por perspectiva de los sabios, ellos lo vieron como idolatría. Pero realmente sabemos que Yeshua nunca enseñó quitar gloria de su Padre. Es que nunca, jamás en el Nuevo Pacto Yeshua dijo, adórenme a mí. Dice, adoren al Padre en espíritu y en verdad. Siempre exaltó a su Padre. Nunca dijo, adórenme a mí, porque hubiera quedado descalificado. Y son uno. Y son uno. Y eso sería por otro estudio. Ahora vamos a ver lo que es el Netzer cortado. En el Sanhedrin 43a dice, a propósito del juicio, y habla y menciona a Yeshua, dice, y a propósito del juicio de Yeshua, la Gemara cita a otra baraita donde son los sabios enseñaron. Yeshua, el Nazareno, el Netzer, tenía 5 discípulos. Un ejemplo es Netzer, que dice, luego llevaron a Netzer a ser juzgado. Dijo a los jueces, ¿se ejecutará a Netzer? Pero no está escrito, y una rama, o Netzer, crecerá de sus raíces. También podemos ver en Isaías 11.1, le dijeron, si Netzer... Eso fue Isaías 11.1. Ajá. Y ahora están dando otro ejemplo. Están diciendo, no le deberíamos matar porque este no es el que está profetizado en Isaías 11.1. Pero ahora está dando una respuesta para dar su razón por qué lo rechazaron y por qué rechazan a sus discípulos. Wow. Le dijeron, sí, si el Netzer será ejecutado como está escrito, pero tú eres expulsado de tu tumba como un Netzer abominable. Isaías 14:19. Aquí estoy viendo algo muy poderoso. El pueblo aquí está escribiendo y se está dando cuenta de que posiblemente este es el que tenía que ser cortado. Y tenemos que entender que están aplicando esto no solamente a Yeshua, pero a sus discípulos. Y básicamente están entendiendo, aunque estaba un poco equivocado, pero vamos a ver que eso fue voluntad del Eterno, pensaban que tenía que ser rechazado. Wow. Y no solamente él, pero sus discípulos también. Excelente. Estamos avanzando. Ahora queremos entrar en la óptica romana. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es lo que dice Roma? Y cuando hablamos de Roma es importante saber, sin ofender a nadie, todo el cristianismo que sigue adorando el día de domingo, rechaza las fiestas del Eterno, rechaza el pueblo judío, todo eso viene de Roma. Todo eso viene directamente de Roma. No es de ninguna otra parte, porque no viene de la palabra. Entonces todo el cristianismo protestante todavía, aunque no están directamente bajo la Iglesia Católica, todavía están en Roma. Y no es para decir que alguien no es, solamente el Eterno sabe los corazones de su pueblo. El que ama a Yeshua es recibido por el Padre. Pero tenemos que ser fiel a la palabra, al Eterno, y tenemos que enseñar la verdad. Yeshua dijo en Juan 14, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Está hablando de guardar los mandamientos de la Torá. No está creando algo diferente. Y el Eterno... Es lo que creían los Netzerim, como vamos a ver ahorita. Claro, el Eterno es perfecto, Él no comete errores. Vamos a ver qué dice Roma. Vamos a hablar un poco del historiador del cuarto siglo, Epifanio. Escribió así en Panarión 29. Dice, sobre lo que son el judaísmo mesiánico o el nazareno. Ahora debemos considerar herejes a aquellos que se llaman nazarenos. Escuche bien la definición de Roma. Ellos en su mayoría son judíos y nada más. Ellos no solamente usan el nuevo pacto, aquí pusieron Nuevo Testamento, sino que también usan el Viejo Testamento de los judíos, porque no han desechado
el libro de la ley, los profetas y los escritos, entonces ellos son aprobados por los judíos, de quienes los nazarenos no se diferencian en nada, y ellos profesan todos los dogmas pertinentes a la ley y a las tradiciones de los judíos, con la diferencia que creen en el Mesías. Mi hermano, yo le quiero hacer una pregunta. Y también, para conectar eso con eso, no solamente creían en la Torá, pero también creían en otro pedazo de información que vemos ahí que viene. Lo tenemos aquí en la carta de Jerónimo 75, que dice, que es una carta para Agustín, dice claramente que ellos creían en el Mesías, que es el hijo de Elohim, que es nacido de una joven llamada Miriam. En español es María. Entonces, eso es algo... Y reconocieron que era virgen. Por supuesto que era virgen. En la carta que envió Jerónimo le envió a Agustín, dice claramente que los netzerim, los nazarenos, creen que el Mesías nació por virgen. Creen en la Torá. Creen en el idioma hebreo, y hasta dice que tenía el libro de Mateo en hebreo. Así es. Y que son judíos. Pero la diferencia es que, y también, como veamos, por el Talmud, por los sabios mismos, que creían en la divinidad del Mesías, o sea que es la palabra del Eterno mismo, que es el mensajero de rostro, conocido como Mitatrón. Así es. Y es importante dar el ejemplo de lo que están diciendo hoy en día los que se llaman nazarenos, tal vez sea por confusión, tal vez sea porque no saben, y no es para atacarlos. Están diciendo directamente el opuesto de lo que dicen los sabios, de lo que dice hasta Roma, a través de que creían los nazarenos, los netzerim. Sí. Y recuerde que Roma no está hablando bien de los netzerim. Los sabios no están hablando bien de los netzerim. Ambos están atacando a los netzerim. Entonces no tienen propósito de defendernos, que no fue algo bueno decir que los netzerim creen en el Mesías y creen en la Torá. Ambos lados estaban rechazando este grupo. Pero hermano, estamos viendo las características, sí, exacto, de los netzerim. Está hablando que estudian Torá, estudian el Nuevo Pacto, estudian los profetas, hablan hebreo, eran judíos originalmente, creen en Mashiach, creen en Yeshua. Entonces creen en la divinidad de Yeshua, saben que es el Hijo del Eterno, que nació de una virgen, que no es un hombre cualquiera. Él es, como tú dices y como dice la Escritura, Juan 1.1 habla claramente quién es Él. Y vamos a hablar de ese tema en el próximo estudio. Así que vamos a entrar ahora en lo que... No es un nazareno. Así es. Los características del otro grupo. Lo que no son verdaderos nazarenos de acuerdo a la historia que estamos viendo. Y quería también mencionar que es importante saber que hoy en día la palabra Notzerim es la palabra en hebreo moderno que aplican a todo el cristianismo. Entonces ya ha sido contaminado esta palabra con lo que sucedió con Roma cuando cambiaron todo. Y es por eso que nosotros usamos la pronunciación Netzerim para enfocar en el raíz de la palabra, que es Netzer. Claro, claro. Vamos a seguir y vamos a ver qué es un ebionita. Que es realmente la gente que... Vamos a ver los que se llaman nazarenos hoy en día. Y repito, deseamos reconectar con estos hermanos. Nazarenos, efraimitas, todos estos grupos que están confundidos. No queremos atacarlos, sino queremos traerlos más cerca a la verdad para que podamos ser un pueblo. Porque si siguen con el mismo teología de reemplazo, que no necesitan el pueblo judío, que ellos mismos son israelitas, que no necesitan a los sabios, que no necesitan al pueblo de Israel, es un reemplazo. Exactamente. Disfrazado con kippah, disfrazado con Torah, pero realmente no es Torah. Porque si no está escrito en hebreo, no es Torah. Así es, así es. En la historia eclesiástica de Eusebio podemos ver algo muy interesante que dice: pero la herejía de los ebionitas, como se le llama, afirma que el Mesías era el hijo de José
y María o Miriam, considerándolo un simple hombre que no tiene divinidad. Esto no fuera nazareno, esto fuera los ebionitas, Así otro es. grupo. Entonces, hoy en día, si alguien quiere creer esto, es su derecho, pero no debería usar el nombre de los Netzerim si no cree lo que ellos creen. Se debería llamar ebionitas. Ebionitas y Bionim. Así es. Vamos a ver qué más hablan o qué otras características tiene un ebionita. Dice, pero los ebionitas repudian al apóstol Pablo y lo podemos ver en Iráneos contra las herejías, capítulo 1, 16, 2. Estaban en contra de las cartas paulinas y mayormente. También veamos hoy en día, muchas veces los que no saben la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral, no van a entender lo que habla Rav Shaul. A veces sí está en contra de ciertas interpretaciones, igual como Yeshua. Así es. Pero más de acuerdo en la mayoría del tiempo estaba con los sabios. Así es. Ambos, Yeshua y Rav Shaul. Claro que a veces tenían que corregir, pero si uno no sabe la conversación del pacto renovado, ¿qué fue? La conversación. La conversación fue entre Yeshua y el pueblo judío. Así es. Y si no sabe el contexto de lo que creían en su generación, qué fue lo que enseñaba los sabios, no van a entender menos lo que Yeshua habló, menos lo que habló Rav Shaul. Es que siempre Yeshua, cuando estaba hablando con el pueblo de Israel, Jeremías 31, vino al pueblo y yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No está hablando con las naciones. Entonces podemos ver y vamos a añadir un poco más aquí en estos escritos sobre los ebionitas. Tenemos a Panarión, que capítulo 30 del 16 al 19 dice, declaran que Pablo era griego. La escritura nos dice que él era judío, Yehudim, de la tribu de Benjamín. Ok. Subió a Jerusalén, dicen, y cuando pasó un tiempo ahí, se sintió atraído por la pasión de casarse con la hija del sacerdote. Wow. Por esta razón se convirtió en un prosélito a través del movimiento saduceo, de ahí su trabajo en la policía del templo y fue circuncidado. Luego, cuando no logró atrapar a la niña, se enfureció y escribió contra la circuncisión y contra el sábado y la ley. Y eso es el gran error de muchas personas sobre el internet, sobre las redes sociales, cuando no entienden Torah, cuando no entienden la tradición del pueblo judío, no pueden entender Rav Shaul. Hasta Keifa, el que llaman Pedro, ¿sí? Dice que no se puede entender Keifa, no se puede entender Rav Shaul porque habla lo que es complicado. Sabemos que antes que fue discípulo de Yeshua, Rav Shaul fue discípulo de Gamliel. Y sabemos que Gamliel en el libro de Maaseh HaShlichim, en el libro de Hechos, no estaba en contra de los discípulos de Yeshua, sino los defendió. Pero eso es para otro estudio. Esto es otro estudio. Ahora vamos a seguir continuando hablando qué dicen los sabios sobre un verdadero Netzerim. Lo que vamos a hablar ahorita es sobre raíz de la palabra Netzer, cómo se aparece en la Torah y cómo fue entendido por los sabios. Es importante saber que la Torah fue entregada al pueblo judío. La idioma hebreo viene específicamente del pueblo judío. El que quiere inventar un hebreo falso, paleo, inventado, que no existe un rollo, no existe un pueblo que habla ese idioma, está realmente siguiendo el camino de Roma con un nuevo reemplazo. Así es. Entonces vamos directamente al libro de Shemot, Éxodo 34, versículos. Vamos a empezar al 4 para tener el contexto, pero es en el versículo 7. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinai, como le mandó Hashem, y llevó en su mano los 2 tablas de piedra. Y Hashem descendió en la nube, y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Hashem. Entonces Hashem, proclamando el nombre de Hashem, sabemos quién está ahí hablando. Es el mensajero de rostro que tiene la autoridad del nombre. Así es, exactamente. Entonces dice, pasando Hashem por delante de él, proclamó Hashem, Hashem, Yud-Heh-Vav-Heh, bendito sea. Amén, bendito sea su fuerte, misericordioso y piadoso,
tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7. Que guarda misericordia a millares. Lo que dice en hebreo, notzer gesed la alafim. Notzer gesed. La palabra notzer o netzer aquí es guardar. Es guardar. Es la palabra guardar. Y interesantemente, gesed, lo que traducen aquí como misericordia, realmente también se traduce como gracia. Y este mismo versículo es lo que está hablando Yohanan, el emisario Juan, sí, en el primer capítulo de su libro, cuando dice que la Torá vino por Moisés y la gracia vino por Yeshua. Pero él no está inventando algo nuevo, sino está leyendo directamente de la Torá aquí, que Yeshua mismo que entregó la Torá a Moisés fue quien era el guardián de la gracia. Wow, y esto es la primera vez que vemos la palabra netzer. Y ahí tenemos unos ejemplos de los sabios. Vamos a ver qué dice Dat Sekanin aquí en Éxodo 34:7. Y dice, uno de los significados de netzer aquí es que los dioses extienden las gracias a los descendientes. Dios extiende la gracia. Perdón, Dios extiende la gracia a los descendientes de los padres buenos y justos, refiriéndose a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ver también qué dice Ramban. Y es interesante, él está diciendo que la extensión de los méritos de los padres viene de esta autoridad de Hashem adentro, el mensajero del rostro que tiene el mismo nombre del Eterno en sí mismo. Wow, precioso. Miremos qué dice Ramban. Esta es la misma palabra que significa un brote que crece y brota, así mismo como está en Isaías 11:1. Wow, qué misma precioso. Palabra, netzer. Y dice, en Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y voy a leerlo en hebreo para que escuchan cómo está la palabra netzer ahí mismo. Dice, Veyatza joter mi geza yishai venetzer mi shoroshav yifra. Exactamente lo que leíste en español. Lo mismo. Y podemos escuchar la palabra netzer. El Targum Jonathan, en los escritos también de los sabios, en el Targumim, explica, y saldrá un rey de los hijos de Isaí, y de sus hijos el Mesías será ungido. El mismo. Es el mismo. Entonces lo que está diciendo es que este es el Mesías. Eso es lo que no hay duda. Sabían y entendieron que el netzer es el Mesías. El que iba a ser cortado también. Y como nosotros entendemos esto, es decir, que el netzer es un tipo de rama que guarda el testimonio de la gracia de Adonai, el cual sería manifestado en la persona del Mesías, Así es. quien es Yeshua, y por eso le llaman el netzerí. El nazareno. Muy lindo. Sigamos adelante con Radak sobre Isaías 60:21. Seguimos con el significado de netzer. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. ¿Qué puede decirme usted de esta porción sobre Radak? Bueno, en hebreo otra vez está usando la palabra netzer. Cuando está hablando mi plantío, obra de mis manos, está hablando del netzer otra vez. Isaías 60, versículo 21 dice, בעברית, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. Es decir, que es el netzer que hace el pueblo justificado. Y es por el netzer, cuando veamos en los estudios del Zohar, explica, es por este netzer que hay vida eterna. Wow, precioso. Más adelante dice, el mismo Radak dice, nunca serán exiliados de ella, refiriéndose de Israel, porque será el netzer, el retoño, el vástago de mi plantación que verán en sus acciones que les planté, no como al principio, como se dice acerca de ellos, porque esperaba hacer uvas y se echaron a perder.
no apareció como la plantación del Eterno, sino como una rama extraña. ¿Qué me puede decir de esto usted? Radak entiende que este netzer se aparece como si no pertenece al árbol. Y vamos a ver que un netzer también significa donde fue una rama cortada y de repente llega de nuevo un retoño donde no hubo vida. Está hablando de la resurrección. Claro que sí. Claro y que sí. Vamos a ver en Romanos 11 en un poco cómo tiene que esto aplica a los creyentes. Entonces, ahorita vamos a ver un poco del pacto renovado. Vamos. Ahora sabemos lo que hablan los sabios, sabemos lo que habla Roma. Ahora vamos al pacto renovado. Excelente. Al libro de Mateo, capítulo 2, versículo 19 a 23. Y yo quiero repetir, cuando están escuchando en las redes sociales explicaciones sobre estos temas, ¿cuáles son los testigos de las explicaciones que tienen? Nuestro testigo siempre es la Torá escrito, las palabras de Yeshua y sus emisarios y también del pueblo judío de los sabios y hasta los documentos históricos de Roma que nos ayuda a entender qué sucedió en la historia, cuándo las cosas cambiaron. En otras palabras, déjame para las personas que puedan entender claramente, tú estás diciendo de que cuando hacen otras presentaciones no hay bases, no dicen esto lo sacamos. Filosofía. Es pura filosofía de Grecia. Vamos a ver muchas veces, o si no es filosofía, salen con el concordance. La concordancia. Que son interpretaciones recién por cristianos. Y no son históricamente basados en lo que está entendido por el pueblo de Israel. Israel tiene que ser parte de la conversación. Exactamente, y como le decimos, estamos filtrando todo, le estamos dando todas las evidencias, primeramente a través de la palabra del Eterno. Estamos entrando en lo que es los sages o los sabios. Estamos entrando en historia de Roma para identificar quiénes son estas personas, y así usted se puede dar cuenta de que lo que le estamos transmitiendo en este momento tiene base. Adelante, Amén. mi hermano. Amén. Entonces vamos a leer de Mattai, Sefer Mattai, Mateo 2, capítulo 2, versículo 19 a 23, dice lo siguiente. Pero después de muerto Herodes, he aquí un malach, un ángel del Señor, apareció en sueños a Yosef en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Netzerí, Nazareno. Entonces veamos algo, es adoptado por un hombre que se llama Yosef, que vemos que es llamado un Sadik en el libro de Mattai, y es adoptado por Yosef y sale de Egipto. Esto está hablando proféticamente de todo lo que ya estaba escrito en la Torá. Mesías ben Yosef. Y hijo de Yosef. Sería su nombre legal, Yeshua ben Yosef. Entonces, ¿qué significa Yosef? El Yosef original. Tenemos que ver y comparar todo con el Yosef original en la Torá. Así es, así es. Vamos a ver qué significa Yosef. Y leamos aquí, dice, cuando el primer Yosef nació, la Torá declara, ella lo llamó Yosef, diciendo que el Eterno me agregue a Yosef otro hijo. Génesis 30:24, Bereshit 30:24. La palabra ajer. Ajer, recuerda el ajer en el Pardés, que reconoció al Mesías, el mensajero del rostro. Claro que sí. Ahí vemos la conexión con Yosef. Otro también puede referirse a cosas que son profanas, por lo que encontramos que el mal a menudo se llama el otro lado. Sitra Achra. Así es. Es porque Yosef es enviado a Egipto, al otro lado, al mundo gentil, al mundo pagano. Así es.
En este espíritu, el verso sugiere que Yosef fue bendecido con el poder de transformar al otro en un hijo o un judío marginado, alienado, en un judío observante. Es decir, tiene dos tipos de rectificaciones. Uno que no es hijo, lo puede convertir en hijo. Wow, qué lindo. Y otro que era hijo que se desvió del camino, Ajá. él lo puede regresar. Y sabemos que Yosef original tenía dos hijos. Así y es. vamos a conectar eso en el futuro. Ok, vamos a ver los nombres y su significado. Sigamos en esta porción. Torah Menahem, basado en Likutei Sikot, del Reb Menahem Schneerson. Eso fue la interpretación preservado por el Rebbe Menahem Schneerson. Entonces seguimos, amado hermano. Ya explicó usted lo que es Yosef. Ahora vamos a ver, entendiendo qué es Yosef. Yosef tiene poder de rescatar a alguien que no tiene conexión al pueblo y hacerlo miembro del pueblo, es adoptar, transformar. Y tiene poder de restaurar a alguien que era parte del pueblo y se desvió del camino. Excelente. Eso es lo que significa Yosef, añadir. Entonces vamos ahorita a ver lo que dice en el libro de Yohanan, de Juan, capítulo 1, versículo 43 al versículo 51. Y dice ahí: el siguiente día quiso Yeshua ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Keifa. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá, wow, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de Yosef de Nazaret. Wow. Ben Yosef Hanetzeri. Todas las palabras que son usadas acá, como ellos entendieron, viene de la Torá, claro, viene de los profetas. Claro. Entonces, por eso le llamaron Yeshua, hijo de Yosef, Ben Yosef, precioso, Hanetzeri, el precioso nazareno, o el Netzer, el retoño. Entonces, sabiendo esto, que él es hijo de Yosef, el retoño, y vamos a seguir leyendo lo que dice. Sí. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Wow. Te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabbi, tú eres hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo: ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, refiriendo a la Torah, al Sulam Yaakov, cuando estaba durmiendo Jacob, claro, y apareció la escalera a los cielos. Pero lo que estamos enfocando aquí es que está hablando que Yeshua es Ben Yosef y es el Netzeri, y habla de la higuera. Ahora, si alguien no sabe el judaísmo, si no sabe lo que habla, los sabios no van a entender la reacción de este discípulo. Algo que estoy viendo aquí que está muy precioso es que Natanael le dice: tú eres el Hijo del Eterno. Y después le dice: tú eres el Rey de Israel. Pudo identificar la revelación que una sola persona era Ben Yosef y Ben David, porque a la misma vez. Amén. Porque el único que vendría regresará como Ben David. Va a regresar como Ben David. Todavía eso no se ha cumplido, pero él tuvo la revelación ahí. Exactamente. Entonces vamos a ver algo. En Proverbios 27, versículo 18 dice: quien cuida la higuera comerá su fruto. En hebreo dice así: Notzer te'ena yochel priya. No, disculpa. Notzer te'ena yochal pirya. Notzer.
el guardador de la higuera. Wow. ¿Y qué dicen los sabios, mi hermano? Los sabios en Eruvim 54a dice, el rabino Hiya Bar Abba dijo que el rabino Yohanan dijo, ¿cuál es el significado de lo que está escrito? Él guarda la higuera, comerá sus frutos. Proverbios 27:18. Porque ¿por qué los asuntos de la Torá se comparan con una higuera? Al igual que la higuera, cada vez que una persona busca higos para comer, encuentra higos en ella, ya que los higos en el árbol no se maduran de una sola vez. De modo que siempre se puede encontrar un higo recién madurado. Así también con asuntos de la Torá. Cada vez que una persona medita sobre ellos, encuentran ellos un nuevo significado, una nueva revelación de la Torá, lo interno de la Torá, lo que era profetizado ser el trabajo del Mesías. Wow. Es decir, él entendió el que vino a traer el hidush, la renovación a la Torá, o el que iba a revelar los secretos de la Torá, ha venido. Y vamos a ver en Kav HaYashar lo que dice de el que iba a traer el hidush, la renovación de los secretos de la Torá. Dice así, en el futuro el santo bendito es que se sentará en el jardín del Edén e interpretará los secretos de la Torá. Y todos los justos se sentarán delante de él, mientras que todas las huestes del cielo estarán delante de él a la derecha del santo. Bendito sea él, y el sol y la luna, los planetas y las constelaciones a su izquierda. Luego, el santo bendito es quien interpretará para ellos los significados detrás de la nueva Torá que un día les entregará de la mano del justo Moshiach. Wow. Escucha lo que están diciendo. Lo que va a traer, lo que el Eterno está haciendo, trayendo las interpretaciones de los secretos de la Torá, que se llama la Torá, que realmente no es nuevo, porque Hidush o Hadash en hebreo significa renovación. Está hablando que él, Mashiach, es el enviado del Eterno a traer las revelaciones de la Torá. Y es lo que entendieron los discípulos del Mesías. Claro que lo entendieron. Y entendieron que era el Netzer, Yeshua ben Yosef. Eso es precioso. Y claramente podemos ver que en la venida de Mashiach, cuando venga como el rey David a reinar con cetro de hierro desde Jerusalén, nos va a enseñar esa renovación de la Torá y nos va a enseñar todas esas cosas que ahora... Y ya empezó. Lo que sucede es que cuando no hay Torá en hebreo y educación de lo que ha preservado el pueblo judío, no pueden usar correctamente el espíritu de Mashiach para entender la Torá. Si están leyendo en inglés, en español, a través de perspectivas que vienen de Roma, no van a entender los secretos de la Torá, porque el pacto renovado son las revelaciones de la Torá. Pero si no entiendes la Torá, si no entiendes la conversación entre los sabios y el Mesías, no vas a entender completamente lo que él está hablando. Y vamos a ver ahorita que ese Netzer viene donde fue cortado otra rama. Y han escuchado que en Roma dicen que el pueblo judío fueron cortados, pero no es así, ¿verdad? No es así, lo vamos a ver. Hoy vamos a identificar qué fue realmente lo que sucedió. Entonces voy a leer brevemente Romanos 11:17, que dice: pues si algunas de las ramas fueron descajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia de olivo, no te jactes contra las ramas. Lo que quería enfocar es que toman ese pedacito que fue cortado, ciertas ramas del pueblo de Israel. Así es. Pero no fue el pueblo judío. Claro que individuales fueron cortados. Y si un individual tenía la revelación de Mashiach, en esa generación que lo vieron ojo por ojo, ahí puede hablar de esa persona, pero no del pueblo. Vamos a ver de dónde viene esa frase. Y vamos a ver quién fue cortado. Así es que antes de entrar en eso, quería hablar un poco sobre los hijos de Joseph. También vamos a llegar ahí, pero okay. Primero solamente porque va a hablar de eso. Sí, claro que sí. Va a conectarlo. Claro que sí. Vamos a ver quién fue cortado y ahí vamos a explicar qué significa ese nombre de quién fue cortado. Vamos a verlo ahora mismo. Y está en Isaías capítulo 7, versículo 8. Dice así:
porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. No necesitamos escuchar de los sabios para ver en el Peshat lo que está diciendo. Dice aquí, obviamente, Yehat Efraim Am. Efraim fue la rama de Israel que fue cortado. Ibn Ezra dice claramente, él dice que ese fue el pueblo que iba a dejarse de ser pueblo de Israel. Efraín fue cortado. Ahora, ¿qué tiene que ver Efraín con los Netzerim? Vamos a llegar a eso, pero como Oscar estaba explicando, vamos a ver primeramente qué significa los nombres de Menashe y Efraín, los hijos de Yosef. Entonces, primero tenemos el significado de Menashe a través de Abarbanel, sí, correcto, uno de los sabios de Sefardita. Sí, y así dice Abarbanel, y así llamó su primogénito Menashe, porque el Eterno me hizo olvidar. Y aunque le agradezco al Eterno que me ha aliviado todas mis penurias por el dolor y me ha permitido olvidar mi miseria pasada, nunca olvidaré mi pasado ni nunca lo haré. No olvidaré la casa de mi padre, porque cada vez que llamé a mi hijo por su nombre, me acordaré de la casa de mi padre y de mi país de origen. Wow. El primer hijo de Yosef es que el que representa ser olvidado de la casa de su padre. Y podemos ver ahí que originalmente en la Torá escrito, genealogía vino por padre a hijo. Y hoy en día por la madre. Es por la madre. Entonces, ¿quién va a rectificar eso? Mashiach. Y también vamos a ver qué significa Efraín. Vamos a ver. De acuerdo a Zohar, tenemos una interpretación aquí muy interesante. Efraín es transformación. Wow. Y Menashe, restauración. Y Menashe es restauración. Lo que está haciendo Yeshua ben Yosef en este momento. Exactamente. Y concluye en Génesis 48 cuando Israel dice, ¿quiénes son estos? Refiriendo a Efraín y Menashe. Pero eso mismo lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. ¿Quiénes son estos? Exactamente. Lee lo que dice ahí a través de Génesis 48, cuando Jacob dice va a adoptar los dos hijos de José, que son Kehal Amim, Kehal Goim. Lo que traduce como iglesia, Kehal, es realmente la comunidad. Es decir, la congregación de las naciones, que salen de las naciones para ser injertado al pueblo o reinjertado. Así es. Y en este caso dice claramente el Zohar, ¿qué significa esto? Así es. Y Israel vio los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Génesis 48:8. Rabí Abba abrió la discusión con el verso de Elam y de Shinar y de Hamad y de las islas de Mar. Yeshaya 11:11. Todos se juntarán en un gran número. La Shejinah dirá, ¿quiénes son todos estos? ¿No hay alguno que sea impropio de niños extranjeros? Le dirá a él, todos somos sus hijos. No hay ningún extranjero entre nosotros, ya que estarán separados el uno del otro. Entonces podemos ver aquí que dice, el grupo mixto será separado de Israel y serán circuncidados y se convertirán. El prosélito luego regresará junto con Israel y lo hará estar junto. Wow, en el Zohar, para Vayechi, está diciendo que Efraín representa los prosélitos, los que son convertidos, adoptados, lo mismo lo que dice Rav Shaul. Entonces, para los que se creen literalmente efraimita, están rechazando la sangre de Yeshua. Wow. Diciendo que han venido a la Torá por una genealogía falso de imagen. Así y es. No por la adopción de Yeshua, el Mesías, hijo de Yosef. Hasta el judaísmo entiende bien que eso viene a traer prosélitos. Así es. Y vamos a ver en Apocalipsis capítulo 7, como mencionaste, y tiene todos los tribus, menos Efraín. Así es. Y después dice, en versículo 9, de esto miré y aquí una gran multitud, un Meloh Goim, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que están delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas.
con palmas en las manos, celebrando Sukkot, celebrando las fiestas. Así la fiesta. Y vemos en versículo 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanco, ¿quiénes son? Lo mismo que dice el Zohar. Exactamente. Miele, lo mismo que dice en Génesis 48. Qué increíble, qué precioso. Excelente. Ahora podemos ver que los Netzerim corresponden a Efraín, pero necesitamos más evidencia de las escrituras. Entonces vamos a Jeremías 31, donde habla del pacto renovado. Jeremías 31. 31. Entonces, si realmente los Netzerim son injertados en el monte de Efraín, o dentro de ellos Menashe, como los descendientes de los Anusim, judíos que fueron forzados a convertir al cristianismo, gente que tiene sangre de Israel, que no son legalmente judíos, gente como nosotros que somos de los Bene Anusim, descendientes de los forzados, los judíos que fueron forzados a practicar el cristianismo romano. Y es interesante que las inquisiciones no era la mayoría en contra los judíos que no practicaban, que no creían en Yeshua. Las inquisiciones se enfocaban en judíos que ya abrazaban a Yeshua y querían asegurar que no estaban guardando Torah. Wow, entonces Menashe representa gente como los Anusim, gente como los Lemba en África, gente en el mundo que tiene origen de Israel, pero están afuera de la halajá, no son legalmente judíos. Si quieren regresar, muchas veces gente regresa al judaísmo sin Mashiach. Pero si Yeshua vino específicamente por ellos, así es, para los ovejas perdidos, cualquier descendiente de los Anusim que quiere regresar al pueblo sin Yeshua, está bien equivocado, mi hermano. Así es. Porque es específicamente Yeshua que regresa cualquier descendiente de Israel a ser parte del pacto. Él vino por nosotros. Él vino por gente como los samaritanos, que eran mezclados, israelitas mezclados con gentil, practicando una mezcla. Así es. Y no solamente para ellos, pero como Efraín, para el que no tiene ninguna herencia. Y es transformado y adoptado. Entonces en Jeremías, capítulo 31, el mismo capítulo que habla del pacto renovado, en versículo 6, algunas tradiciones lo tiene por 5, dice así: porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levántanos y subamos a Sion, a Hashem nuestro Dios. Beivrit dice así: que yeshom karu netzerim behar Efraim, kumu bena'alet Sion, el Hashem Elohim. Wow. Y es tan interesante ver que Malvin traduce esto, diciendo que en el tiempo que los tribus del norte se desviaron del reino de Yehudá, hicieron su propio monte, hicieron su propia versión de la Torá y mandaron netzerim, guardianes, para desviar cualquier persona que iba a Jerusalén, a adorar a Hashem en su lugar correcto, abajo la autoridad de Yehudá y el pueblo que tenía la Torá actual. Entonces Efraín se convirtió en una versión de Torá paganizado, desviando a otros israelitas del camino. Pero lo que está profetizando en el mismo capítulo del pacto renovado, así es que va a llegar un día que netzerim, nazarenos, seguidores del netzer, van a rectificar ese error. Pero los efraimitas hoy en día no están haciendo eso. No. Odian a los sabios. Odian al pueblo judío. Tenemos que clarificar. Antisionista, antirrabínico es antisemita. Así es. Nosotros somos sionistas. Nosotros somos hermanos del pueblo judío, aunque seamos rechazados. Eso es el ejemplo de Yosef. Y vamos a ver que todo tenía un propósito. Claro que sí. Vamos a ver las palabras de Malvin sobre Jeremías 31:6. Porque hay un día, en el nuevo pacto obviamente, porque al principio pusieron guardas en el monte de Efraín para evitar que Israel subiera a Jerusalén. Y llegará el día en que coloquen vigilantes y guardias que gritarán: levántate, vamos a Sion. Ellos vigilarán de manera opuesta,
porque todos traerán los frutos del cuarto año hasta Jerusalén para comerlos ahí. ¡Wow! ¡Qué lindo! Entonces los verdaderos nazarenos son los que dicen, vamos a apoyar al pueblo judío. Vamos a apoyar al pueblo de Sion. Son sionistas. Y dicen, vamos a apoyarlos en nombre de Yeshua ben Yosef. Amén. Veamos quién era Rav Shaul, el que le llaman Pablo. Sí. Tenemos Kefa, Pedro. Era emisario al pueblo judío. Y Rav Shaul enviado a las naciones. ¿Para qué? Él dice en Efesios 3 que él es prisionero para los gentiles, siguiendo el camino del siervo hebreo Yeshua, como Yosef, que tomó la carga de los que fueron cortados del pueblo y para los que no eran pueblo, para que puedan venir y ser un pueblo, como dice en Ezequiel 37. Veamos en Hechos 24:5, dice, porque está aquí hablando los líderes del pueblo judío que estaban en contra de Rav Shaul, dicen, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los Netzerim. Es claro que Rav Shaul estaba predicando el pacto renovado, Romanos 11, hablando de la injerción de ramas. El Netzer es un retoño. Así es. Que sale donde no fue vida, donde fue cortado. Así es. Él está hablando de injertar los Gerim, los prosélitos de las naciones que querían ser parte del pueblo. Y en eso incluye cualquier descendiente de los tribus del norte que querían regresar. Veamos en Hechos capítulo 8, los samaritanos, que eran descendientes de Efraín y Menashe literalmente, mezclados con gentiles. No tenían concilio para ver si ellos pueden regresar. En Hechos 8 dice simplemente los emisarios oraron por ellos, trajeron la palabra de Yeshua y lo recibieron. Muchos, no todos, pero muchos. Como en Juan 4, con la mujer samaritana, Yeshua dice que tiene que ir al pozo de Jacob, que le dio a Yosef. Así es. Entonces él vino para restaurar todo descendiente como los Anusim que perdieron su herencia. Pero no solamente por ellos. Vino para todos. Entonces vamos a ver, si vamos a Génesis 48, una frase bien entendida, bien conocido en el mundo romano, ¿verdad? Que dice, plenitud de los gentiles. Plenitud. Pero ¿de dónde viene esto en la Torá? Aquí, en Génesis 48, versículo 19, dice, mas su padre no quiso, porque Yosef quería que su padre Israel daba la bendición primero a Menashe, que representa la semilla perdida de los israelitas que fueron cortados del pueblo, como los Anusim. Pero dice que no, puso su mano sobre Efraín. Así es. ¿Por qué hizo eso? Aquí dice, mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo. Los Anusim van a ser rectificados. Todo descendiente de los tribus del norte van a ser rectificados si vienen a través de Yosef, quien es Yeshua proféticamente. Claro. Pero su hermano menor será más grande que él. Hablando de Efraín, hablando de las naciones. Y su descendencia, aquí lo tiene traducido, conformará multitud de naciones. Pero lo que dice en hebreo es Meloha Goim. ¿Dónde tenemos esto? Lo mismo que dijo Rav Shaul. ¿A dónde, mi hermano? En Romanos 11. Versículo 25. Todo lo que habló era Torah. Todo. Y dice en versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Fue misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel enderecimiento en parte, así es, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. ¿Y qué es Meloha Goim, mi hermano? Es cuando los discípulos de Yeshua en las naciones
paran de vivir como romanos, enviando al pueblo, teniendo envidia del pueblo judío. Eso es un engaño del enemigo. Eso es el espíritu de Esaú, de Edom. El espíritu de un hijo de Yosef es amar al pueblo judío, reconocer que tiene la autoridad de la Torá. El único que tiene autoridad sobre todo es el Mesías mismo. ¿Y sabes qué? También era judío. Así es. Y todos sus discípulos eran judíos. Y él dijo que amaba a su pueblo. Y dijo a su padre que perdonaba a los que estaban en contra de él. Y es lo que nosotros deberíamos hacer, amar a nuestros hermanos judíos. Especialmente nosotros que venimos de los Anusim, que tenemos sangre judío, pero no somos legalmente aceptados. Pero yo voy a esperar hasta que regrese mi rey. Yo también. Porque en la historia de la Torá dice claramente que los hijos de Yosef no son aceptados antes que Yosef mismo tiene reconciliación con sus hermanos. Así es. Y vamos a ver que esto ya estaba profetizado en el pacto renovado. En el libro de Yohanan, capítulo 11, versículo 45, empezando ahí, dice lo siguiente: entonces muchos de los líderes del pueblo judío que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él. Muchos judíos creían en él. Claro que sí. Pero algunos de ellos fueron de los fariseos y les dijeron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales sacerdotes y algunos de los fariseos reunieron el concilio, el Sanhedrin, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. El pueblo lo recibieron. Y vendrán los romanos. Estaban preocupados lo que iba a suceder de todo modo, porque Roma llevó la fe y lo paganizó. Y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. Sabía que Yeshua era Ben Yosef. Sabía, era una profecía. Y no que toda nación perezca. Bueno, a lo menos en el Ruach estaba declarando que era Ben Yosef. Así es, así es. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como eras el sumo sacerdote aquel año, profetizó. Entonces todavía puede ser usado. Los líderes del pueblo judío, aunque no tienen completamente la revelación de Yeshua, todavía pueden ser usados del Espíritu. Claro que sí, y siguen dice siendo aquí usados. mismo en el pacto renovado, claro que siguen siendo usados. Que Yeshua había de morir por la nación, el pueblo judío. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Peneja Elohim, referenciando a los hijos de Elohim, que era el término antes del Torre de Babel en Génesis 11. No tenía diferentes gentiles. Todos hablamos un solo idioma. Todos éramos un pueblo. Así es. Fue maldición perder el idioma hebreo. Pero en Sofonías 3:9, ¿qué dice? Que regresará la pureza de labios. Para que seamos uno. Para seamos, no dos casas, como enseñan muchos efraimitas falsos. Así es. Un pueblo que viene de ramas naturales y ramas injertados. Correcto. Y sigue y dice, versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Yeshua ya no andaba abiertamente entre el pueblo judío, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Y se quedó ahí con sus discípulos. Precioso. ¿Dónde está hoy en día Mashiach? En exilio. Así es. Buscando a los que quieren ser injertados realmente y ser parte del pueblo de Israel. Y también reinjertar cada semilla de Israel que se asimiló con las naciones. Y sabemos algo bien importante que enseñó nuestro Rabbi Shapira. Que la profecía en Isaías 9, que habla de un Yeled y también una Ar, que habla de
ambos habla de dos perspectivas del Mesías, de Ben David y Ben Yosef, que realmente son uno. Es el mismo Mesías. El mismo en dos venidas. Y diferente. tiene un paralelo con Ezequiel 37, que es el árbol de Yosef y el árbol de Yehudá siendo conectados. Entonces no solamente es los ramas silvestres y los ramas naturales siendo unificados a través de Yeshua, sino que cuando eso sucede, cuando los creyentes de Yeshua entre las naciones, sea de los anusim, o sea simplemente injertados de las naciones, cuando ellos aceptan 100% la Torah de Yeshua, en el espíritu de Yeshua, ahí el pueblo judío puede unificar más con ellos, más y más, hasta que sea unificado la persona de Mesías, hijo de Yosef, y el Mesías, hijo de David, porque realmente es el mismo. Está hablando las profecías de dos venidas, no de dos Mesías. Así es. ¿Y qué es lo que explica ahí, mi hermano? Aquí explica Ramjal, dice, la palabra para nosotros significa que para nosotros Él es Elohim, ya que está relacionado con el juicio. Se afirma que se nos ha dado un hijo. Este es el Mesías, hijo de David. Hablando de Isaías capítulo 9. Exacto. Como se indica en él, hoy te he engendrado. La palabra engendraron, Nitán, revela Hesed en secreto cuando gracia, cuando el Eterno dice, tú eres mi hijo. El texto sugiere que el principio, el Mesías Ben Yosef, hijo de Yosef, hará guerras y luego vendrá la revelación del Mesías, hijo de David. Wow. Tal como se declara acerca de él, y su lugar de descanso será glorioso. Isaías 11:10. Y miremos qué más dice Ramjal, aquí continúa. El Eterno los está llamando Pelei, y luego está en posesión de Shem, su nombre en singular. Aunque hay dos Mesías, son como uno, como se dice en Ezequiel 37:17. Se aparece como si será dos Mesías. Se aparece como que pareciera. Y únalos de uno para otro en un palo, para que se vuelvan uno en tu mano. Y como está escrito en Miqueas 7:15, como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, le mostraré cosas maravillosas. Ambos se llamarán Pelei, Ben Yosef y Ben David. Durante este tiempo se lo llamará asesor o Yoetz, El Gibor, el Eterno Poderoso. El Mesías, hijo de David, que en la Sod se relaciona con Hesed, que se le llama El. El Mesías, hijo de Yosef, también se verá fortalecido en el secreto de Gevurah y llamó Aviad. Qué lindo. Padre eterno. Qué lindo. Lo que tenemos que explicar para los que no son familiarizados con esto, es decir, que va a llegar un punto que el concepto del Mesías, hijo de David, y el Mesías, hijo de Yosef, serían unificados. Y es porque son uno. El pueblo judío ha entendido que son dos Mesías. Y muchos de los sabios, vamos a decirlo, en el pasado sabían que Yeshua era Ben Yosef, pero lo rechazaron. Pero va a venir un tiempo que ya no van a poder decir en secreto solamente, van a tener que declarar que sí, Yeshua era Ben Yosef. Y cuando el pueblo que siga a Yeshua realmente está viviendo como Yeshua y no como Roma, ahí el pueblo judío va a decir y reconocer que era Ben Yosef. Y cuando reconocen que era Ben Yosef, va a recibir la revelación de Ben David. Cuando dicen Baruch haba Beshem Adonai. Oh, qué lindo. Cuando llega ese día, Yeshua regresará en un momento a rescatar al pueblo judío y a todo que ha sido injertado. Por eso estamos trayendo esta clarificación. El que siga a Yeshua es un netzer, un netzerí, de los netzerim, que son injertados a través de Yeshua y a través de sus discípulos. Porque dice que tenemos que agarrar los tzitzit de los judíos. Así es. Hasta nosotros de los anusim, porque perdimos nuestra herencia cuando paramos de guardar Torah. Pero gracias a Adonai por Yeshua, que nos rescata no solamente a nosotros, pero a cualquier persona de cualquier nación que quiere ser injertado. No tienen que inventar una genealogía falsa. No tienen que inventar cosas falsas. No tienen que atacar a nuestro hermano, el pueblo judío.
son nuestro hermano. Somos un pueblo, ramas naturales y ramas injertados. Nosotros siempre vamos a apoyar al pueblo judío, aunque seamos rechazados, igual como Yosef. Y veamos, y vamos a terminar con esta palabra en Génesis capítulo 50, versículo 20. ¿Qué es lo que dice Yosef? Y es lo mismo lo que dice Yeshua. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho. Lo que dice en hebreo, lehachayot am rav. Lo que Yeshua hace, igual como el primer Yosef, él aceptó ese rechazo y lo aceptó como parte del plan del Eterno. De ninguna manera vemos que Yosef atacó a sus hermanos cuando lo rechazaban. Nunca. El espíritu de Yosef es amar a sus hermanos y apoyarlos, sabiendo que todo esto fue plan del Eterno. Y es lo mismo que lo que vemos en Yohanan capítulo 11 y por todo el pacto renovado. Así es, mi hermano. Es precioso ver cómo se conecta toda la Torá y cómo hay una sincronía perfecta y que nos identifica a través de los testigos de la Torá, los profetas, claramente quién es Yeshua, a qué ha venido, qué trabajo está haciendo. Pero nosotros no podemos entender al Nazareno, al Netzer, si nosotros no estudiamos la Torá. Y hasta si no entendemos el contexto del judaísmo, no hay judaísmo o raíces hebreas sin el pueblo judío. Yeshua viene para el pueblo judío. Y el que se llama Nazareno y rechaza que Yeshua es el mensajero de rostro que siempre estaba escrito en la Torá, no es nazareno. Y el que dice que es efraimita, por la Torá y por los profetas ya fue cortado, aunque realmente la mayoría de esta gente no son efraimitas. Fácilmente puede ser prueba de ADN y ver si son del Medio Oriente o no. Muchas de estas personas están viviendo una fantasía, pero no es necesario tener sangre de Israel. Porque si reciben la sangre de Yeshua, ¿qué dice Isaías 53? Y terminaremos con esa palabra. Porque yo quiero que vea que fue profetizado en Isaías 53, versículo 10. Algo bien importante. Dice así: con todo esto Hashem quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Lo que dice en hebreo es lo siguiente: Yireh Zerah. Él va a ser su descendencia cuando reciben su alma como expiación. ¿Quién verdaderamente es hijo de Yosef? Sino la persona que recibe la expiación de Yeshua. Amén. Y sabemos que Yeshua dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Los que hacen la voluntad de mi Padre, los mandamientos. Bendito sea el Eterno. Y cerramos con esto, mi amado hermano. En Juan 14 dice, 14:6 dice, Yeshua les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias, amado hermano, por esta presentación tan linda. Que el Eterno te guarde y te bendiga. Gracias por tenerme, mi hermano. Gracias a todos nuestros oyentes. Sabemos que esta no es una palabra sencilla, pero le hemos dado los testigos, varios testigos, y eso es lo que avala lo que nosotros estamos haciendo en el nombre de Yeshua. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Bye bye. Shalom. Shalom, shalom.